Vamos al libro de Éxodo capítulo 1 en su versículo 12. Quiero hablar en esta noche bajo el tema la oposición. Esta es una palabra profética que Dios me dio. Y es una palabra que se va a desatar sobre esta casa. Y yo quiero que así como usted celebró a Judas, yo quiero que usted celebre también la oposición. Déjeme decirlo otra vez porque solamente dos celebraron. De la misma manera que usted celebró a Judas, yo quiero que usted también celebre la oposición. Gracias, gracias, gracias porque aumentó el número. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 1 en su versículo 12. Dice la palabra, pero cuantos más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Dice que cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¡Ah! ¿Cuántos ahora pueden celebrar la oposición? Yo quiero que usted entienda algo. Usted cuando vea, escuche y sienta la oposición, sépase que Dios lo que quiere decir es multiplicación y crecimiento. No piense en oposición y piense en temor. No piense en oposición y piense en huir. No piense en oposición y piense en aflicción. Oposición es símbolo, es lo mismo que multiplicación y crecimiento. Pastor, pero es que eso a mí me parecen sinónimos. Perdón, antónimos. No. Son sinónimos en Dios. Son antónimos para el hombre. Pero en Dios, oposición, multiplicación y crecimiento son sinónimos. Incline su rostro, vamos a orar y después seguimos con aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, ato toda mente, todo espíritu a la cruz del Calvario. Y declaro en esta hora que tu palabra opera, ministra, sana y liberta la vida de tu pueblo. Ahora en el nombre de Jesús, yo declaro que esta palabra hará la obra que tiene que hacer. Y le ordeno a todo espíritu de religión, todo espíritu de oposición que se vaya en el nombre de Jesús. Porque no tiene parte ni suerte en esta casa. En el nombre de Jesús, cuando dicen amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La oposición es contradecir un concepto. Oposición es contradecir un concepto. Es resistir lo que otros hacen o dicen. Es un grupo que representa una postura contraria. La oposición llega nada más y nada menos por falta de revelación. Todo aquel que se opone es una persona que no ha recibido revelación de lo que Dios está haciendo en los tiempos. Por eso se opone. Por falta de revelación. El espíritu de religión no les permite ver con sus ojos espirituales lo que Dios está haciendo. Por eso se oponen. Porque no entienden. Por eso cuando tú tratas de explicarle algo que Dios está haciendo en tu vida a una persona inconversa o religiosa, no te puede entender. Piensa que estás hablando locuras. Piensa que estás hablando una herejía. Me da gracia porque el día sábado que estuve reunido con un amigo en el restaurante,
Estoy hablando sobre el ministerio quíntuple y lo que Dios estaba haciendo en este tiempo con mi amigo. Le estaba impartiendo y compartiendo con él lo que Dios está haciendo. Y cuando voy ahí, el dueño del restaurante me presenta a un pastor allí y me dice, nosotros también estamos predicando y hablando e impartiendo los 5 ministerios. Y él me dice, esta es la parte que me impresiona, me dice, el que no está en esto, yo no sé en qué está metido. Como quien dice, no hay más nada. No hay otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque ese hombre entiende los tiempos y las sazones. Y por causa de lo que Dios está haciendo en esta casa y en nuestra familia espiritual, en el 2013, prepárese porque la oposición se va a intensificar. Dese de cuenta que ahora en diciembre, en el evento que se aproxima, vamos a tener nuestra ceremonia de cobertura. Dios va a traer de una vez y por todas la pieza que se necesitaba para poder continuar en el mover apostólico y profético. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Entonces, por causa de eso, se va a levantar una fuerte oposición. Donde muchos van a venir donde ti y te van a decir que donde estás metido son unos locos, que tu pastor está predicando en una herejía, que no son apóstoles, que son apóstatas, porque en su mente han visto a los apóstoles como dioses, de que ya Dios no levanta apóstoles, que fue más que en el libro de los Hechos, que ahí se acabó todo. Amén. Pero si tú te das cuenta, esos mismos que te hablan sobre esas cosas son gente que no se somete. Son gente que ni aun sus líderes espirituales saben someterse a autoridades superiores. Ni ellos mismos se pueden unir con el hermano. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo oró y dijo, Padre, yo te ruego que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, no va a haber unidad hasta que los 5 ministerios sean establecidos en cada casa espiritual, en cada congregación. ¿Por qué? Porque Efesios 4, 11, 12, ya creo que hasta el 13 dice que el propósito de que los 5 ministerios fueran establecidos es para crear unidad en el cuerpo de Jesucristo. Para que todos lleguemos a la madurez. Y la madurez nos permita unirnos. ¿Sabes por qué mucha gente no puede unirse? Porque no son maduros. Porque no quieren someterse a una autoridad superior. Solamente una persona madura es capaz de recibir paternidad espiritual, es capaz de recibir cobertura y escuchar el consejo, la mentoría de alguien que Dios le ha puesto para bendecirlo. Solamente alguien maduro es capaz de hacer eso. Por eso es que usted ve que aquellos se tiran y se jalan. Por eso es que usted ve que el que le critica porque se está gozando de lo que Dios está haciendo aquí, él se da cuenta que el que le critica es una gente amargada. Dese de cuenta que, como decía la pastora,
Son pocos los lugares que usted va y mediante la adoración saben irse con sus frentes al suelo. ¿Por qué? Porque una de las características del espíritu de la religión, un demonio que es primo hermano del espíritu de la religión, es la vanidad, es el orgullo. Y el orgullo no le permite al religioso el tirarse al suelo, irse de rodillas, poner su frente en el suelo o postrarse delante del Señor. Porque se le ensucia el traje. Come on, somebody. Usted ve alguno de esos, déjele saber que no sea tan maceta y que pague un dry cleaner. Maceta es tacaño, tinche. Que pague. ¿Cuántos adoran al Señor? Escuche bien esto. En el juego de ajedrez, oposición es cuando un rey, ven aquí papi, es cuando un rey se pone frente a otro rey y solamente lo divide una de las casillas. Eso es oposición en el juego de ajedrez. Cuando un rey se opone contra otro rey y solamente lo está dividiendo un cuadro, una casilla. Así que se llaman en el juego de ajedrez los cuadritos. ¿Ok? Eso es oposición. Date de cuenta que Dios nos llamó ¿qué? Reyes y sacerdotes. Y estamos diciendo que en el juego de ajedrez, oposición es un rey contra un rey y lo que lo divide es un cuadro, un cajón. Eso es lo que está sucediendo hoy en día, gracias. Donde reyes se oponen entre sí y lo que los divide, ven aquí, perdóname, ven aquí, y lo que los divide y no les permite acercarse, solamente quizás se tocan, solamente quizás se dan la mano, pero solamente cuando se remueve el cajón que les impide acercarse, son capaces de darse un abrazo. Porque cuando usted se da un abrazo, las cadenas se caen. Por eso es que los apóstoles se saludaban con un ósculo santo. ¿Qué quiere decir? Con un beso. Yo me encuentro con mis primos y lo primero que hacen es zamparme un beso. Me encuentro con mi hermano, me zampo un beso. Sin ningún problema. Y por eso es que a veces yo le zampo un beso a usted. Porque le amo. Yo no tengo problema. Es más, yo no saludo con un beso a una mujer. Ustedes lo saben. Pero sí saludo con un beso a un varón. Come on, somebody. Ya a veces me he preguntado por qué las mujeres son tan besuconas. Usted la ve que los ve, se encuentran y lo primero que y se escucha a medio kilómetro de distancia. Yo me conformo con un abrazo. That's good enough for me. Pero cuando siento en el corazón de llegar más allá y conectarme en el espíritu con alguno de mis hijos varones, les zampo un beso. Porque quiero dejarles saber que lo amo. Pero lamentablemente, muchos reyes se le van a oponer a usted y no van a ser capaces de entender lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Por el cajón que los divide. Ese cajón donde han metido a Dios. Y dicen, es que Dios no opera así. ¿Por qué? Porque su libro de doctrina lo dice. Porque su credo lo dice. La palabra sin revelación
se convierte en religión. Palabra sin revelación se convierte en religión. Por eso es que hay tantas religiones. ¿Por qué? Porque se han enfocado en estudiar a la palabra, a los personajes de la palabra. Pero no se han dedicado a conocer al que inspiró la palabra. Porque una vez que tú te dedicas a conocer a que inspira la palabra, te vas a dar cuenta de que dentro de esas letras hay un mundo el cual usted y yo no se nos ha permitido entrar simplemente con nuestro razonamiento humano. Hay que dejar que Dios sea el que nos tome y nos introduzca dentro de esa palabra para poder introducirnos en la revelación de esa palabra. Pero hasta que no haya una humillación, hambre y deseo por realmente conocer a Dios, ver algo diferente, ver un cambio, no va a haber revelación. Muchos se han conformado con su vida religiosa. ¿Por qué? Porque calma su conciencia, pero su espíritu está muerto. Para que tu espíritu viva, tu carne tiene que ser crucificada. Tu carne tiene que ser lacerada. Para que tu espíritu viva y pueda introducirse en la revelación, tú tienes que morir a tus deseos carnales. Tienes que permitir que Dios te quebrante. Tienes que permitir que Dios te remueva el machismo. Tienes que permitir que Dios te diga perdona y tú perdonas. Tienes que permitir ser domado. De otra manera no vas a entender lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que está pasando con muchos que se te van a oponer. Iglesia, yo quiero que tú entiendas, y a mis hermanos espirituales que van viendo este video, que viene gran oposición, pero de la misma manera, la oposición va a haber crecimiento, va a crear y producir crecimiento, expansión, multiplicación. Ah, ¿cuántos adoran al Señor por eso? Vamos, yo quiero que tú celebres la palabra. Vamos, yo quiero que tú celebres. Yo no quiero que tú te enfoques en la oposición y pienses en sufrimiento. Yo quiero que tú entiendas que la oposición será la señal para la multiplicación. Será la señal para el crecimiento. Vamos, celebra la palabra. Aleluya. Lamentablemente, muchos están aislados por causa del cajón que la religión ha creado en ellos. Ahora, ¿cuáles serán los resultados de esta oposición? Me gusta lo que dice Levíticos 26:21. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, dile al que está a tu lado, escucha lo que Dios está diciendo. Es más, dile así más cortito. Escucha. No es escucha, es escucha. Si anduvieres conmigo en oposición, entonces Dios va hablando, y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Yo añadiré, dice Jehová, 7 veces más plagas según vuestro pecado. Todo aquel que no escucha lo que Dios está diciendo hoy,
viene a ser un rebelde y un desobediente. Tan sencillo como eso. Es un rebelde y un desobediente. La desobediencia es un pecado mortal. Mortal. ¿Por qué? Porque te causa, número uno, atraso. Número uno, te causa atraso. Todo el desobediente y rebelde se atrasa en el Señor. Se atrasa. ¿Por qué? Porque no escucha la voz de Dios. Y date de cuenta, mira lo que dice. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Que si no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y lo más triste de esto es que lo que el inconverso que se te opone y el religioso que se te opone, lo que no entiende es que no se te está oponiendo a ti, se te está oponiendo al Señor. Y lo que no entiende es que lo mismo que te está tratando de hacer a ti, eso mismo vendrá sobre él, pero 7 veces más, 7 veces peor. Así que por eso es que yo te digo, iglesia, no te agüites, no te entristezcas, no te atribules por la persecución que se levantará contra ti. No te frustres con el que se te opone, sino celebra, porque tan pronto venga la oposición sobre ti, prepárate, porque la oposición te va a hacer producir, te va a hacer multiplicar. Se supone que todo aquel que está alineado con Dios produzca en la posición. Se supone que todo aquel que está conectado y escuchando lo que Dios está diciendo, se supone que comienza a dar la luz. Que no sea que ya no va a tener ni que empujarlo, van a salir como si fuese agua, como si fuese una pluma, y ahí salen y salen y salen y salen. ¿Por qué? Por causa de la posición. Todo aquel que está alineado, todo aquel que está conectado, se supone que se multiplique y que crezca. Eso es lo que se supone que haga la oposición en ti. Que crezca. ¿Sabes por qué? ¿Tú sabes lo que hace? Cada vez que yo escucho cada vez que escucho a un religioso decir una aberración, a mí lo que me provoca es meterme más en la palabra y llenarme más, y llenarme más, y llenarme más, y llenarme más. ¿Por qué? Porque yo no voy a discutir en redes sociales. No. Yo no voy a discutir por teléfono. No. Si tú quieres hablar de la palabra y hablar de lo que estás haciendo, vente, dame una cita, llévame a comer, porque tienes que llevarme a comer. Y entonces hablamos. Si tú quieres hablar de la palabra porque estás interesado, yo te voy a tu casa y nos sentamos y ni café tienes que darme. Pero si vienes a oposición, tienes que, aunque sea, comprarme un lonche. Come on, somebody. Come on, somebody. No tengo tiempo que perder. Por lo menos alimenta la panza. Come on, somebody. Tira algo a esta tripa. Date de cuenta que todo aquel que se opone, no se te opone a ti, se lo opone al Señor. Y que tendrá que sufrir 7 veces más todas las calumnias. Tendrá que sufrir 7 veces más todo el fufú, el brujo y todo lo que quiera echarte contra tuya, lo sufrirá. Ay, yo quisiera que alguien celebrara esto. Es que el problema es que cuando les hablo de oposición, eso es lo único que se les queda grabado. No pueden celebrar la multiplicación y el crecimiento. Enfócate en la multiplicación, en el crecimiento, no en la oposición. La oposición va a venir. Tú te alineas, viene oposición. Tú recibes toda revelación, va a traer oposición. Come on, somebody. Le dije que la desobediencia es un pecado mortal, ¿verdad? Y es la causa número 1 de matrimonios deshechos.
matrimonios deshechos. Porque por causa de rebeldes y desobedientes. Causa número 1. ¿Por qué nos asombramos a escuchar que dentro de la casa del Señor hay más matrimonio que en el mundo? Número uno, porque fuera de la iglesia se vive en unión libre. Esta parte usted se puede reír. Gracias. Pero la realidad es que dentro de la casa del Señor hay divorcios. ¿Por qué? Por rebeldes y desobedientes. Eso es todo. Y lo triste es que solamente hace falta uno. No los dos, uno. Uno que sea desobediente, uno que sea rebelde, causa el divorcio. Número 3, se pierden los hijos. Yo le estoy hablando de causas de la desobediencia. Les estoy hablando de causas de la rebeldía. Y estas dos cosas provocan la oposición. Sépase que todo el que se oponga contra lo que Dios está haciendo en tu vida, contra lo que Dios está haciendo sobre su iglesia, hoy, en este tiempo, fíjese que sufre estas penalidades. ¿Sabe por qué? Fíjese la cantidad de religiosos amargados que por causa de su amargura y por causa de porque bostezar es un pecado, bostezaste la casa de Dios, te vas para el infierno. Fíjese que sus hijos andan en la calle perdidos como unos locos. Es triste decirlo. No me alegra eso. Pero lamentablemente es consecuencia de su rebelión, es consecuencia de su desobediencia. Yo he visto gente enferma por rebelde. Usted sabía, y esto es comprobado científicamente, usted sabía que la amargura causa enfermedades. Y la más popular hoy en día, cáncer. La amargura. Y si hay algo que carga el religioso, que por eso muchos inconversos no vienen a Cristo, es amargura. Es amargura. Te lo ves jugado. Es más, dicen aleluya y gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y todos jugados así, todos feos. Hace falta que venga el Espíritu, una liberación para dar una planchada en el Espíritu, para que se le vayan todas esas ajugas y pueda disfrutar de la libertad en Cristo. Déjame decirte algo. La palabra desconchufla a cualquiera. La palabra, como diría una de mis hijas, descalabra a cualquiera. Pero ¿sabe qué? Fíjese cuando salga de aquí cómo se ríe. Trae alegría, trae gozo, porque después que la palabra llega, impacta tu ser, te transforma, tú te vas a dar cuenta que el camino que tienes ahora es mucho mejor que el que cargabas antes. ¿Cómo son, Mari? ¿Cuánto pueden adorar al Señor por eso? Escucha bien esto. Todo aquel que se levante en oposición sufrirá desolación. Todo aquel que se levante en oposición sufrirá desolación. Cada vez que el pueblo de Dios pecaba contra él, lo desolaba. Su presencia se apartaba de él. Venía el enemigo, los destruía su ciudad, violaban a sus hijos, violaban a sus mujeres, mataban a sus hijos o los llevaban cautivos. Y su ciudad en desolación, su casa en desolación. Pero yo vengo a decirte hoy, iglesia, que todo aquel que se alinee gozará de crecimiento, gozará
de expansión. Gozará de multiplicación. Eso es lo que viene para la iglesia en el 2013. ¿Cuántos adoran al Señor por eso? Date de cuenta que decía la palabra que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Yo quiero que tú entiendas que venga la oposición, porque mientras más nos exprimen, más juguitos sacamos. Nosotros somos como las uvas. Dale, primero, que el que vas a quedar como pasa vas a ser tú. Yo voy a quedar en lenter, yo voy a quedar bien regio. Tú eres el que va a quedar como pasa. ¿Cuántos adoran al Señor? Se supone que mientras más nos expriman, haya multiplicación. Ahí es que se sabe que está alineado. Ahí es que se sabe que está caminando. Oh, gloria al Señor. Y por último quiero decirte esto. Nuestros enemigos tratarán de destruirnos, pero no podrán. El enemigo tratará, enviará a sus tropas para destruirnos, pero no podrá. Ponte de pie conmigo esta tarde. Oh, gloria al Señor.